Buenas noches, me llamo Gerardo y soy un oficinista. Sin embargo, soy un apasionado del campo. Mi forma de desconectar de las misiones del día a día son las rutas que realizo los fines de semana. Normalmente somos un grupo de amigos, pero esa semana justamente todos los del grupo les surgieron algunos problemas. Como ya tenía todo preparado, decidí ir yo solo. Aparqué en un parking cercano para iniciar la ruta a través del bosque. El bosque se cernía sobre mí como un gigante oscuro y silencioso. Los árboles, altos y majestuosos, parecían cerrar el paso a cualquier señal de civilización. A medida que avanzaba por el sendero, el sonido de mis propios pasos se perdía en la densa vegetación que lo rodeaba. Las sombras proyectadas por las ramas se movían inquietas, como espectros danzantes que jugaban con mi percepción. El crepúsculo se fundía con el follaje, haciendo que las horas se dilataran y el tiempo se volviera un concepto difuso. Los sonidos del bosque, inicialmente armoniosos, se tornaron siniestros. El susurro del viento en las hojas se mezclaba con crujidos y chirridos desconocidos. Ramas quebrándose bajo algún peso invisible y susurros lejanos, como voces que susurraban secretos indescifrables, resonaban en mis oídos. Cada árbol parecía un guardián oscuro, sus ramas extendiéndose como manos esqueléticas, listas para atrapar al intruso que se aventurara demasiado lejos. La maleza bajo mis pies crujía, ocultando los rastros de quienes pudieron haberse perdido antes que yo en este laberinto verde. El sendero, una senda estrecha y serpenteante, parecía empeñarse en llevarme aún más profundo en este oscuro santuario de la naturaleza. Cada paso era un eco de mi propia incertidumbre, y el sol ya no era más que una vaga promesa, una pálida luz al final de un túnel verde y sombrío. El tiempo se había vuelto una entidad elusiva, y el reloj parecía un aliado traidor, marcando los segundos como latidos de un corazón impaciente. No podía evitar preguntarme si alguna vez encontraría la salida de esta maraña en la que me había enredado, o si sería condenado a vagar eternamente en este bosque sin fin. Y así, mientras el bosque devoraba mis huellas, me di cuenta de que una tormenta se acercaba con paso furtivo, envolviendo cada rincón en un manto de oscuridad que parecía tener vida propia. Y yo, perdido entre la espesura, me aferré a la esperanza de encontrar un refugio antes de que las sombras me devoraran por completo. Las primeras gotas de lluvia cayeron como susurros en el silencio del bosque. El repiqueteo en las hojas creaba una sinfonía de melodías caóticas que anunciaban la llegada de la tormenta. Mi corazón latía desbocado, urgido por encontrar un resguardo de aquella creciente furia celestial. Entre la espesura, divisé entre los árboles una estructura que se asemejaba a una pequeña cabaña de montaña. La esperanza y el alivio se apoderaron de mí, y sin dudarlo un instante, corrí hacia ella. Mis pasos resonaron en el suelo húmedo y la lluvia comenzó a empapar mis ropas, como si el cielo mismo llorara junto a mí. La cabaña, aunque modesta, parecía prometer el cobijo que tan desesperadamente necesitaba. Sus tablones crujieron bajo mis dedos al abrir la puerta, revelando un interior oscuro y misterioso. La luz débil de mi linterna reveló el espacio vacío, apenas adornado con restos de lo que alguna vez pudo haber sido mobiliario. El aroma a humedad y madera podrida impregnaba el aire, y una sensación de abandono y olvido colgaba en el ambiente. En un rincón, un viejo banco de madera se erguía como un testigo silencioso de los años que habían pasado sin visitantes. A medida que la lluvia arreciaba, la cabaña parecía haberse convertido en un refugio sólido, protegiéndome del diluvio que caía lámina tras lámina. Me acurruqué en un rincón,
tratando de recuperar el aliento, sintiendo el calor que se escapaba de mi cuerpo como si quisiera unirse al frío del exterior. El repiqueteo constante de la lluvia en el tejado se fusionaba con el latido frenético de mi corazón, creando una sinfonía caótica que llenaba el espacio con una sensación de urgencia y ansiedad. En la penumbra, el tiempo parecía estirarse, como si el mundo entero se hubiera detenido, dejando solo el sonido rítmico de la tormenta como testigo de mi presencia en aquel lugar olvidado. Y así, en medio de aquel refugio aparentemente seguro, esperé, anhelando que la lluvia finalmente cesara, y preguntándome qué otras sorpresas aguardaban en el oscuro corazón de aquel bosque misterioso. La lluvia persistía afuera, golpeando el techo de la cabaña con una determinación que parecía desafiar al mismísimo tiempo. Con cada gota, el sonido se volvía más insistente, como si el cielo mismo intentara recordarme que mi resguardo era solo temporal. Al explorar con detenimiento aquel lugar, mi linterna iluminó rincones oscuros y polvorientos. Los trazos de lo que alguna vez fue vida humana estaban esparcidos por el suelo. Papeles amarillentos, fragmentos de mapas y fotografías desvanecidas y arrugadas yacían como vestigios olvidados de un tiempo que parecía haberse desvanecido. Las paredes, antes imponentes y firmes, ahora eran testigos mudos del paso inexorable del tiempo. Una fina capa de moho y humedad se extendía como una sombra en el concreto agrietado. Cada paso resonaba en el vacío, como un eco de un pasado que se resistía a ser olvidado. En un rincón, descubrí una puerta de metal macizo, oxidada por los años y el abandono. Mis dedos temblorosos se aferraron al pomo, y con un crujido resistente, la puerta se abrió, revelando una escalera descendente que parecía hundirse en las profundidades de la tierra. La oscuridad devoraba la luz de mi linterna a medida que descendía por la escalera, la sensación de que algo antiguo y olvidado aguardaba en lo más profundo de aquella estructura se apoderó de mí. El eco de mis pasos resonaba en la estrechez del pasillo, amplificando la sensación de que estaba adentrándome en un lugar que la humanidad había abandonado por razones que la historia no recordaba. A medida que avanzaba, las instalaciones se desplegaban ante mí. Pasillos interminables, habitaciones desiertas y con puertas selladas que parecían guardar secretos insondables. El aire se volvía más pesado, cargado con el olor acre de la humedad y el abandono. La sensación de estar en un lugar que la civilización había olvidado, donde el tiempo parecía detenido en un pasado distante, me embargó con una mezcla de fascinación y temor. Aquellas instalaciones militares, ahora desoladas y silenciosas, llevaban consigo los ecos de una historia que se resistía a ser olvidada. Y mientras exploraba aquel laberinto subterráneo, no podía evitar preguntarme qué misterios y horrores ocultos aguardaban en las sombras, esperando ser descubiertos por aquel intruso que había osado adentrarse en este santuario de lo olvidado. A medida que mis pasos resonaban en los pasillos oscuros, la sensación de estar en un lugar abandonado por el tiempo se intensificaba. Las paredes de concreto parecían susurrar antiguos secretos, y las sombras se retorcían como espectros impacientes por revelar su historia. Mi linterna barría las estancias, revelando salas desoladas y desgastadas por el paso de los años. Mesas de metal oxidado y sillas desvencijadas yacían como vestigios de un pasado que la humanidad había preferido olvidar. En los rincones más oscuros, objetos olvidados cobraban vida en la tenue luz de mi linterna, como si estuvieran aguardando el momento adecuado para contar su historia. A medida que avanzaba, los ecos de mis propios pasos parecían mezclarse con susurros distantes, como si las sombras mismas estuvieran hablando en un lenguaje que solo aquellos que se aventuraban en este lugar podían entender.
cada rincón parecía impregnado con una sensación de expectación, como si el pasado estuviera a punto de revelar sus secretos más oscuros. Al doblar esquinas y adentrarme en corredores aparentemente interminables, la sensación de desorientación se apoderó de mí. Las paredes se cerraban en torno a mí, como si el propio espacio intentara confundirme y atraparme en su abrazo frío y claustrofóbico. Cada sombra se convirtió en un posible escondite para lo desconocido, y mis sentidos estaban alerta ante cualquier señal de peligro. Los murmullos del viento, filtrándose a través de las grietas en las paredes, resonaban como voces distantes, como si los susurros de aquel lugar hubieran adquirido vida propia. Cada corriente de aire parecía llevar consigo un eco del pasado, una sombra de lo que una vez fue. A medida que exploraba más y más profundamente en las entrañas de aquellas instalaciones, la sensación de que algo antiguo y oscuro aguardaba en la penumbra se volvía ineludible. Cada paso parecía ser un paso más cerca de descubrir los secretos que este lugar intentaba ocultar, y una parte de mí temía lo que podría encontrar en las profundidades de este abismo olvidado por el tiempo. Y así, entre las sombras del olvido, me di cuenta de que estaba adentrándome en un territorio desconocido, donde los susurros del pasado se entrelazaban con el presente, y donde los ecos de una historia largamente olvidada resonaban en cada rincón oscuro y desolado de aquel laberinto subterráneo. A medida que continuaba mi exploración en las profundidades de aquellas instalaciones, una sensación de inminente peligro se apoderaba de mí. Cada sombra parecía tener vida propia, danzando en la periferia de mi visión, como si el mismo aire estuviera cargado con una presencia que no podía ver, pero que podía sentir en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando, en la penumbra de un corredor, la visión de una figura grotesca me hizo detenerme en seco. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una malevolencia innegable. La criatura, mitad bestia y mitad pesadilla, se erguía ante mí, su aliento fétido llenando el pasillo con una mezcla de podredumbre y putrefacción. Cada uno de sus movimientos era una danza macabra, sus garras afiladas chocando contra el suelo de concreto. Me encontré atrapado en su mirada, paralizado por el terror que emanaba de aquella presencia abominable. Cada músculo de mi cuerpo instintivamente gritaba que huyera, pero mis piernas parecían estar ancladas al suelo. En un acto de pura supervivencia, logré esquivarla por milímetros, sintiendo el viento de su ataque rozar mi piel. El sonido de su frustrado aullido resonó en el túnel, llenando el espacio con una furia primigenia. Sin mirar atrás, corrí como si mi vida dependiera de ello, sintiendo el latido de mi corazón en mis oídos, el pulso de la adrenalina bombeando a través de mis venas. Cada esquina parecía ser un escondite potencial, cada sombra un escondite para aquella abominación que me perseguía implacablemente. Cada paso era una carrera contra el tiempo, contra la certeza de que, si me detenía un solo instante, sería atrapado por aquella criatura cuyo origen y propósito escapaban a mi comprensión. El eco de mis propios pasos se mezclaba con los sonidos de la criatura, como una sinfonía discordante de vida y muerte que llenaba el espacio. Las paredes, testigos mudos de aquel enfrentamiento entre el hombre y lo inhumano, parecían cerrarse en torno a mí, como si el propio laberinto quisiera asegurarse de que no hubiera escape. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de carrera frenética, encontré una escalera que ascendía hacia la superficie. No dudé ni un instante y subí los peldaños con la fuerza de la desesperación. Cada paso hacia la luz era un paso hacia la posibilidad de escapar de aquel infierno subterráneo y de la criatura que acechaba en sus profundidades. Y así, entre la respiración agitada y el pulso acelerado, emergí a la superficie,
dejando atrás el eco de la criatura y el susurro de los pasillos oscuros. El aire fresco y húmedo llenó mis pulmones, y la sensación de haber escapado de aquella pesadilla me llenó de una mezcla de alivio y terror. Sabía que la criatura aún podía estar en algún rincón oscuro, esperando su oportunidad para acechar de nuevo. Pero por el momento, estaba libre, y eso era suficiente para impulsarme a seguir adelante. Al ascender por la escalera, el eco de mis propios pasos resonaba en la estrechez del pasillo. La sensación de estar escapando de las fauces de aquel abismo subterráneo me llenaba de un alivio abrumador. Cada peldaño era un paso más cerca de la libertad, de la posibilidad de dejar atrás aquel laberinto de pesadilla. La luz del día, aunque tenue y sombría debido a la persistente lluvia, se filtraba a través de la escalera, como un faro que me guiaba hacia la seguridad. Cada bocanada de aire fresco era una bocanada de vida, una confirmación de que había logrado sobrevivir a aquel encuentro con lo desconocido. Al llegar finalmente a la superficie, el viento húmedo y frío me acarició el rostro, y el olor a tierra mojada llenó mis sentidos. Me encontraba en un claro rodeado de árboles, la vegetación empapada goteando con el agua de la tormenta recién pasada. En la distancia, divisé los faros de mi coche, parpadeando como guías en la penumbra del bosque. Cada paso hacia aquel oasis de seguridad era un paso hacia la posibilidad de escapar completamente de aquel lugar maldito. Mis pies tropezaron y resbalaron en el terreno embarrado, pero mi determinación me impulsó a seguir adelante. Cada rama que se interponía en mi camino era una insignificante barrera en comparación con lo que había enfrentado en las profundidades del abismo. El sonido de mis propios pasos resonaba en la quietud del bosque, mezclándose con el susurro de la lluvia que continuaba cayendo. Cada latido de mi corazón parecía ser un eco de la lucha que había librado, una prueba de que la supervivencia estaba grabada en lo más profundo de mi ser. Cuando finalmente llegué a mi coche, el sonido del motor al encenderse resonó en el claro, rompiendo el silencio que había reinado en aquel lugar. El reflejo de las luces delanteras iluminó la oscuridad, como un faro de esperanza en medio de la noche. Miré por el retrovisor, temiendo ver los ojos brillantes de la criatura. Pero el bosque estaba tranquilo, como si nada hubiese sucedido. El motor rugió con vida, y la sensación de poder dejar atrás aquel lugar maldito me llenó de una mezcla de gratitud y alivio. Mientras ponía marcha atrás y salía del claro, no pude evitar mirar una última vez hacia el oscuro bosque que me había engullido. Sabía que la memoria de aquel encuentro nunca me abandonaría, que aquel lugar y la criatura que lo habitaba serían una parte indeleble de mi historia. Y así, con el rugido del motor como fondo, emprendí el camino de regreso, dejando atrás aquel bosque de pesadilla y llevando conmigo la certeza de que la supervivencia no siempre estaba asegurada, y que la oscuridad podía ocultar horrores que la mente humana no estaba preparada para comprender. El camino de regreso se extendía ante mí como un sendero de redención, una promesa de que pronto estaría fuera de aquel bosque maldito. El sonido del motor se mezclaba con el repiqueteo persistente de la lluvia en el techo del coche, creando una sinfonía de escape que llenaba el espacio con una sensación de urgencia y liberación. Cada curva del camino era un paso más hacia la seguridad, un alejamiento de las sombras que habían acechado en las profundidades del abismo. La luz de los faros atravesaba la oscuridad, como una guía que me conducía de regreso a la civilización y a la seguridad que tanto anhelaba. El bosque parecía ceder ante el avance del coche, sus árboles ahora testigos silenciosos de mi escape triunfante. Las sombras que habían sido aliadas de lo desconocido se desvanecían ante la luz, como si la criatura misma temiera enfrentarla.
cada kilómetro que dejaba atrás era una confirmación de que había vencido a la oscuridad, de que la voluntad de sobrevivir era más fuerte que cualquier abominación que pudiera acechar en las sombras. El pulso de la adrenalina se había transformado en una sensación de victoria, de haber superado un desafío que habría quebrantado a muchos. El repiqueteo de la lluvia en el techo del coche se convirtió en una melodía de triunfo, una sinfonía que celebraba mi supervivencia. El camino se extendía hacia adelante, como un camino hacia un futuro que ahora parecía más preciado que nunca. Cuando finalmente llegué al borde del bosque, el paisaje se abrió ante mí como un horizonte de libertad. El coche se detuvo, y por un momento, el silencio llenó el espacio, como si el mundo mismo estuviera tomando aliento después de la batalla. Con un último vistazo al oscuro bosque que había dejado atrás, puse marcha adelante y me adentré en el mundo exterior. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, iluminando el camino que se extendía ante mí. Cada rincón del paisaje era una confirmación de que la pesadilla había llegado a su fin. A medida que me alejaba, una sensación de gratitud y asombro llenó mi corazón. Había enfrentado lo desconocido, había desafiado a la criatura que acechaba en las profundidades del abismo, y había emergido victorioso. Sabía que aquel encuentro nunca se borraría de mi memoria, que la criatura y las instalaciones olvidadas serían una parte indeleble de mi historia. Y así, mientras el coche se adentraba en la distancia, supe que había sobrevivido a una prueba que pocos podrían comprender. La noche continuaba su curso, pero yo llevaba conmigo la certeza de que la luz siempre podía ser encontrada, incluso en los lugares más oscuros. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.